En este caso tenemos un componente electrónico. Vemos que en su cuerpo pone 16.200. Dejadme en los comentarios si sabéis qué tipo de componente es y para qué sirve. ¿Cómo identificar componentes SMD de forma fácil? Antes de comenzar con el vídeo, recordar que si vamos a identificar componentes SMD en tarjetas electrónicas, lo primero que tenemos que hacer es descargar el capacitor principal, ya que se puede quedar cargado con un voltaje bastante elevado. En este caso en concreto, vemos que tenemos un capacitor de 680 voltios, 68 microfaradios. Para descargar el capacitor, en el canal hicimos una herramienta casera que te voy a dejar el enlace al final del vídeo, para que veas cómo se hace. El primer componente electrónico SMD que vamos a analizar hoy es los capacitores. Vemos que tiene esta estructura, son responsables de muchas averías en casi cualquier aparato electrónico o electrodoméstico, y en la serigrafía vemos que pone C604, C609. Nos podemos dar el caso de que no tenemos indicación, pero básicamente el capacitor va a tener esta estructura. Más grandes, más pequeños, pero prácticamente tienen esta estructura. Vamos a ver otro un poco más grande. Este tipo de condensadores cerámicos no tienen polaridad, pero eso no significa de que en placa sí que exista polaridad. Vamos a ver qué resistencia tenemos con el tester. Para ello vamos a colocar el tester aquí en X1, tocamos las puntas, graduamos ahí a 0 y ahora vamos a tocar allí el capacitor. Ahí no nos marca nada. Y ahora si le damos la vuelta a las puntas, vemos ahí una resistencia de alrededor de 7 ohms. Básicamente el capacitor trabaja como un rectificador. Ahí nos está marcando una lectura y si le damos la vuelta no nos marca nada. Esto sería lo normal. Cuando un capacitor de este tipo está dañado, lo normal es que nos dé una resistencia tipo cortocircuito y al darle la vuelta nos va a dar prácticamente la misma lectura. El siguiente componente SMD que vamos a analizar son las resistencias. Normalmente en placa van a poner R203, R251. Hay que fijarse en la numeración que tienen en su cuerpo y entendiendo un poquito cómo va la numeración ya sabemos de qué valor es. De todas maneras, en mi canal hay un vídeo que ya explico cómo podemos leer de forma fácil las resistencias SMD. Por ejemplo, esta que pone 100 es de 10 ohms. Esta que pone 470 es de 47 ohms. Esta que pone 0 es prácticamente un puente, un jumper, R251. Vamos a verlo con el tester. Y ahí vemos que es un puente, un jumper. El siguiente componente SMD que vamos a mirar es este que pone D. Esto es un diodo. Normalmente, si es un diodo rectificador normal, pone D, pero también tenemos otro tipo de diodos. Vamos a analizar este. Lo normal es que trabaja como un rectificador, ya que es un rectificador. Entonces nos tiene que hacer prácticamente igual que nos hizo el capacitor, solo que aquí nos dio una resistencia muy bajita y aquí nos va a dar una resistencia un poco más alta. Vamos a mirar. Para el diodo rectificador lo dejamos en X10, ya que multiplica por 10, y ya que lo dejamos en X10 hay que tocar las puntas. Tocamos las puntas y regulamos esta perilla hasta dejarlo a 0. Ahí. Y ahora vamos a tocar el rectificador. Ahí vemos que nos da 5 y algo, o sea, 5 por 10 sobre 500. Ahora le damos la vuelta a las puntas. Y ahí no nos marca nada. Esto nos indica de que el diodo rectificador se encuentra en perfectas condiciones. Si tenéis que sustituir un diodo rectificador SMD, es importante mirar la referencia, ya que
dependiendo de la referencia que tenga, puede ser de alta velocidad, puede ser diodo rectificador normal, puede ser diodo Zener, puede ser de varios tipos. Entonces es importante que miréis qué referencia tiene y colocar otro de las mismas características. Pero de todas maneras, con la prueba que le acabamos de hacer, esto nos indica de que en un principio este diodo rectificador se encuentra en perfectas condiciones. El siguiente componente que vamos a analizar hoy son los transistores. En este caso en placa van a poner Q. Normalmente estos que son muy pequeños suelen ser de dos tipos, NPN o PNP, bipolares. Si dudamos de alguno de estos transistores, lo normal es retirarlos de la tarjeta, pero también le podemos hacer una prueba en la tarjeta. Por ejemplo, podemos saber si es NPN o PNP buscando primero la base. Entonces, para buscar la base, colocamos, por ejemplo, la punta negra. Por ejemplo, si queremos saber si es NPN o PNP, con la punta negra la colocamos, por ejemplo, ahí. Nos debería de dar una lectura en este pin y aquí otra lectura. Si vemos que no nos da lectura, pues cambiamos para este. Por ejemplo, ahí, si es NPN, la punta roja le tenemos que buscar la base. Y ahora aquí nos tiene que dar dos lecturas, una emisor y otra colector. La lectura más alta es emisor y la lectura más baja es colector. Y así ya sabemos si es NPN o PNP. Y si alguno de estos transistores estuviera dañado, lo normal, en continuidad tocamos las puntas, aquí nos tendría que dar un pitido, que en este caso no lo da, y aquí otro pitido y no lo da. También puede darse el caso de que montado en tarjeta nos dé desde la base a emisor nos dé una lectura y en colector nos dé otra lectura mucho más alta ya que está montado en tarjeta. Así que si dudáis alguno de estos transistores, lo ideal es sacarlo para afuera y mirar en la placa que no exista cortocircuito. Y después, sabiendo que no hay cortocircuito en la placa, entonces ya miramos si el transistor en cuestión está dañado o no. El siguiente componente que vamos a mirar son este tipo de transistores que también ponen Q, pero como podemos ver son muchísimo más grandes, lo que significa de que admiten muchísimo más corriente. Normalmente son del tipo IGBT o del tipo MOSFET. También, igual que los otros transistores, sacarlos para afuera y hacerles una prueba afuera. Podemos poner una punta, la ponemos aquí en tierra fría y ahora tocamos. Vemos que nos da con esta, pero con esta no nos da. Si tuviéramos un cortocircuito, lo normal es que nos diera aquí y que nos diera aquí. El siguiente componente que vamos a analizar es este que pone 948P701. Vemos que tiene aquí un circulito y tiene una, dos y por este lado tiene tres patitas. Vemos que pone U5301. Esto es un optocoplador SMD. Los podemos encontrar de 5 patitas, como es este caso, o también los podemos encontrar de 4 patitas. También pueden ser responsables de muchas averías. Normalmente cuando hay una inestabilidad en la fuente, los optocopladores pueden ser responsables de que el voltaje esté fluctuando. Entonces, si dudáis de alguno de estos componentes, lo normal es quitarlo para afuera y luego entrar en la hoja de datasheet para ver el patillaje y comprobar si el optocoplador trabaja correctamente. En mi canal hay un vídeo que hice una herramienta casera para saber si los optocopladores trabajan correctamente. El siguiente componente que vamos a ver son los fusibles. Aquí podemos ver un fusible SMD, vemos que pone F2. Aquí básicamente es continuidad. Vamos a colocar el tester en continuidad. Y aquí si el fusible está bueno, nos tiene que dar continuidad. Hay veces que no nos da continuidad, retiramos el fusible, colocamos otro y al conectar la fuente a la red eléctrica nos vuelve a saltar el fusible. Entonces, antes de volver a colocar otro fusible, revisar si en la placa hay un cortocircuito. Eliminamos ese cortocircuito y ya podemos colocar otro fusible de las mismas características. El siguiente componente que vamos a analizar son los transformadores SMD. Normalmente en placa vamos a tener la T. Y aquí, como nos podemos fijar, vemos que pone T1. Normalmente este tipo de transformadores trabajan con alta frecuencia
En mi canal también hay una herramienta casera para saber si los transformadores tipo chopper están activos. En este caso tenemos un transformador elevador de una tarjeta inversora para las lámparas CCFL y aquí se genera alta tensión. Nos damos de cuenta de que es SMD ya que los pines no pasan para el otro lado, se quedan aquí. Si fuera de inserción, pues estos pines pasan para el otro lado y se sueldan del otro lado de la placa. En este caso ya vemos que están soldados del mismo lado del transformador. El siguiente componente que vamos a mirar son las bobinas o inductores. En este caso en placa ponen L. Aquí si nos podemos fijar pone L8802 y esta pone L8808. Aquí básicamente es continuidad. Ahora, con el multímetro en continuidad, tocamos las puntas y aquí básicamente es continuidad. El siguiente componente que vamos a ver son los condensadores electrolíticos SMD. Vemos que igual que los condensadores electrolíticos tenemos esta parte de aquí que es positivo y la franjita negra es negativo. Son responsables de muchas averías en aparatos electrónicos y electrodomésticos y muchas veces cuando no tenemos el condensador electrolítico SMD lo sustituimos por un condensador electrolítico de inserción que sea de las mismas características y en un principio no tiene por qué haber problemas. El siguiente componente que vamos a mirar son los circuitos integrados. Normalmente vienen como IC. En este caso vemos que pone IC8802. Aquí vemos un circuito integrado 1CZ41H. Esto es un circuito oscilador que los vamos a encontrar en muchas fuentes conmutadas. El siguiente componente que vamos a ver es este. Tiene la forma de un diodo, pero en este caso es un diodo Zener. Ya vemos que pone DZ. Si lo vais a sustituir, tiene que ser de las mismas características. Bien sabéis que los diodos Zener los tenemos de distintos voltajes. Entonces hay que saber de qué voltaje es este diodo Zener. Aquí podemos ver otro que también es diodo Zener. El siguiente componente que vamos a ver es este de color plata. Esto es un cristal. Vemos que la tarjeta pone X7800. Dependiendo del valor del cristal, va a trabajar a una frecuencia u otra. Si lo miramos en continuidad, no nos va a dar nada. Este cristal, también llamado oscilador de cuarzo, vemos que en su cuerpo pone 16.200. Eso significa que este oscilador de cuarzo trabaja con una frecuencia de 16.200 MHz. ¿Y cómo trabaja un oscilador de cuarzo? El oscilador de cuarzo es un circuito electrónico oscilador que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa, en este caso de 16.200 MHz. Si tenéis que sustituirlo, tiene que ser de las mismas características con la misma frecuencia. Aún nos quedan por conocer muchos más componentes SMD, pero por ahora para este vídeo es suficiente. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribís al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.